nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegamos al final del año litúrgico. Hoy es el último domingo después de Pentecostés. Y el domingo que viene empezamos con el primer año litúrgico, con el primer domingo de Adviento. Y la liturgia nos pone a nuestra consideración esta visión de los últimos tiempos y del juicio final. No podemos nosotros confundir los últimos tiempos con el fin del mundo. Son dos cosas extremadamente diferentes. El fin del mundo acontecerá después de la segunda venida de nuestro Señor. Los últimos tiempos son lo que estamos viviendo. De acuerdo a San Roberto Bellarmino, él escribió estas edades de la historia del mundo. Y él dice, junto con San Agustín, dice que así como la semana tiene 6 días de trabajo y un día de descanso, así también la historia de la humanidad tiene los mismos días. Entonces, el primer día fue de Adán hasta Noé, el segundo desde Noé hasta Abraham, el tercero desde Abraham hasta el rey David, el cuarto desde el rey David hasta la captividad de Babilonia, el quinto día va desde la captividad de Babilonia hasta el advenimiento de Cristo en el seno de la Santísima Virgen. Y el último día, el sexto día, va desde la encarnación del Hijo del Hombre hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a vencer al anticristo. Entonces, no estamos ni en el primer día, ni en el cuarto, ni en el quinto, estamos en el sexto día. Y no solamente no estamos ni siquiera en la primera parte del sexto día, estamos en la última parte del último día. Porque la primera parte del último día, de acuerdo a San Roberto Bellarmino, en la primera parte del último día, del sexto día, la Iglesia proclamará la verdad del Evangelio a todas las naciones, y todas las naciones se unirán a la Iglesia. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando todas las naciones dejarán la fe católica y se volverán al paganismo, que es lo que hemos visto ya. Entonces, de aquí a que se haga presente el anticristo, no quedan más que unos cuantos años. Si yo dijera que son 25 o 35, son muchos. Sí. Porque estando las cosas como están, no podemos pensar que Dios siga dejando que el hombre se burle de Él, sin que Él tenga algo que hacer. Sí. Entonces, estamos en la última parte del último día de las edades de la historia. Entonces, lo único que falta es que se manifieste el anticristo. Y para que eso suceda, hay algo que está deteniendo al anticristo en la actualidad. Bien podría manifestarse mañana, o el año que viene, o en 10 años. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que estamos en los últimos días. En el boletín de esta semana, que les voy a exigir que se lo lleven y lo lean, ahí van a encontrar una parte de las profecías de San Nilo del siglo V, y les voy a leer solamente una pequeña parte. Dice: en la segunda mitad del siglo XX, la gente será muy distinta, y a medida que se aproxima la llegada del anticristo,
la perversidad irá creciendo. Dice, los deseos y las pasiones carnales crecerán y el deshonor y la ilegalidad se fortalecerán. El mundo será irreconocible por la maldad. La apariencia de las personas cambiará hasta el punto en que será imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del cabello. Esclavos de las costumbres imperantes serán despectivos, indiferentes y autosuficientes, y no pocas veces se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo. Se perderá el debido respeto a los ancianos y a los progenitores. El verdadero amor desaparecerá de la mayoría. Se exaltará la voluptuosidad, la sexualidad, con un desenfreno nunca visto, haciendo gala de sus perversiones. Pastores y obispos, así como sacerdotes y muchas almas consagradas, se volverán presuntuosos y arrogantes, con su humana sabiduría, y serán inútiles o incapaces de discernir entre el camino recto y el camino del mal. Las normas morales, la veneración a las tradiciones de los mayores y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. El pueblo confuso y desorientado por las prédicas de pastores incrédulos o relativistas abandonará la modestia y reinará por todas partes la disipación. A causa de la indiferencia, la tibieza y la incredulidad y la perversidad de muchos, el pueblo en general se verá privado de la gracia del Espíritu Santo recibida en el bautismo. Las iglesias de Dios serán despojadas de toda veneración y escasearán los verdaderos sacerdotes por la indiferencia con respecto a la debida veneración del Señor en sus iglesias, ya que cambiarán el culto verdadero. El siglo V, San Hilo, que predice todo lo que hemos visto. No se necesita una gran inteligencia para ver que esto ha sucedido. Sí. Entonces, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Para que se manifieste el anticristo. Y cuando Él se manifieste, se pondrá en el lugar de Cristo. Y creará otra iglesia católica. Y la mayoría de los católicos, por ejemplo, la mayoría de los que estamos ahorita aquí, adoraremos al anticristo. Sí. Él no será Satanás, pero estará dominado enteramente por Satanás, poseído por Satanás. Sí. Él va a nacer en el pueblo de Israel, se proclamará el Mesías, el enviado, y todo el mundo lo va a adorar, y se creará esta otra iglesia. Entonces, durante ese tiempo habrá dos iglesias católicas. Una fiel al anticristo, ¿sí?, que cuando Él llegue y crea esta nueva iglesia, a ninguno de ustedes se le va a hacer fácil, se le va a hacer difícil entrar. Tenemos 40 años preparándonos, toda la gente, para ser parte de la iglesia del anticristo. Sí. Más del 95% de los fieles católicos de hoy pertenecerán a esta nueva iglesia. Sí. ¿Cómo sabremos distinguir, sí, cuál es la verdadera iglesia? La fidelidad a la tradición solamente. Cualquier cosa que suene a innovación, a adulteración, a renovación, a cambio,
todo eso no pertenece a la Iglesia Católica verdadera. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el anticristo ya tiene poder sobre nosotros. No sabemos quién es ni dónde está, pero ya existe. Ya tiene poder sobre nosotros. ¿Quién controla, por ejemplo, las formas de vestir de sus hijas? ¿Quién controla el tipo de música que escuchan sus hijos? O los programas de televisión. Dios no es. Dios no es. ¿Sí? ¿Por qué a la gente se le dificulta tanto a vivir la tradición de la iglesia? Por la falta de la gracia. San Nilo dice que a muchos se les negará la gracia del bautismo. No tener la gracia para poder reconocer la verdad. Y ahorita muchos católicos no tienen la gracia. ¿Sí? Entonces, vendrá este anticristo como el cordero manso, humilde, carismático, ¿verdad? Que todo va a solucionar absolutamente todo. Va a solucionar el problema de la crisis financiera, las guerras, el hambre, todo. Va a traer la paz. Esa será la forma en que engañará a todo el mundo. ¿Sí? Él reinará por estos 7 años, y en la mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, vendrá esta gran tribulación, que será así como cuando, no sé si ustedes recordarán lo que significa una criba. ¿Sí? Cuando se criba el trigo, ¿verdad? O el maíz, ese tremendo sufrimiento en el que Dios pondrá a todos para descubrir quiénes son sus hijos y quiénes no. ¿Sí? Entonces, la iglesia verdadera huirá al desierto, se esconderá en el desierto, y la iglesia verdadera permanecerá solamente en pequeños lugares. Pequeños lugares. ¿Sí? Entonces, el anticristo va a solucionar todos los problemas y todo el mundo lo va a adorar a él. ¿Sí? Entonces reinará por 7 años. Al final de estos 7 años acontece la segunda venida de Cristo para derrotar al anticristo, y luego sigue el juicio de las naciones. Entonces, dice nuestro Señor en el Evangelio, dice, vino Juan, que ni comía ni bebía, y no le creyeron. Y vine yo, y tampoco. Pero vendrá uno en su propio nombre, y a él lo adorarán. A él lo adorarán. Entonces, lo característico, yo espero que esto no se les olvide jamás, lo característico de los cristianos es la anticipación. La anticipación. Es decir, no estamos apegados a nada, no poseemos nada, no esperamos nada de nadie, sino todo de Dios, como si ya fuera Él a venir mañana. Esa es la actitud propia del cristianismo.
los que hoy viven en la indiferencia, cruzados de brazos, sin hacer el menor esfuerzo por enseñar la fe a sus hijos, ellos no son católicos. Y que no son católicos se manifestará cuando llegue el anticristo. Sí. Entonces, dice nuestro Señor en el Evangelio, fíjense en la comparación con la higuera. Cuando sus hojas están ya tiernas o han brotado, ustedes pueden entender que está pronto a llegar el verano. Cuando vean estas cosas, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Sí. Entonces son dos actitudes muy diferentes. La primera es de estar siempre listos, esperando que llegue el momento y saber distinguir el bien de la maldad. La segunda actitud, que es la mayoría de los católicos, es pensar que al final todo va a estar bien. Al final todo va a estar bien. Mientras tanto hay que divertirnos, disfrutar de la vida. Sí. Al fin y al cabo, Dios nos ama y Dios es amor y Dios nos perdonará al final. Esa es la peor mentira que hemos escuchado. Sí. Todos aquellos que hoy viven en la indiferencia no se salvarán. No se salvarán. Y el hecho de que viven así es ya un signo de que eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Aunque la liturgia nos presente el final de la historia, la segunda venida de Cristo, como lo hará el próximo domingo, el primer domingo de Adviento, nos hemos olvidado de lo que significa vivir el presente y qué es lo que va a estar sucediendo. Entonces, nuestra única ocupación ahorita es la vigilancia, la oración, el saber descubrir los signos de los tiempos. Sí. Eso es todo lo que hacemos. No hacemos ninguna otra cosa. Entonces, sería importante que se llevaran el boletín, leyeran las profecías de San Hilo y tomen una resolución. Una resolución. Sí. La vida no es cosa de juego. Sí. Y los días Dios los cuenta de diferente forma, no como nosotros los contamos. Y lleva cuenta de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos. Y al final se manifestará qué es lo que hemos hecho. Entonces, ahorita nos corresponde a nosotros conocer, vivir la verdadera fe. Amar la tradición de la Iglesia, como nos ha sido transmitida hasta hoy. ¿Sí? Porque dice San Roberto Bellarmino que durante el reino del anticristo, de estos 7 años, 2 cosas van a pasar. La primera, la persecución de los verdaderos católicos, no de los falsos católicos. La persecución de los verdaderos católicos y la prohibición de la celebración de la misa católica. Sí, esas 2 cosas. Entonces, cuando eso comience a suceder, ustedes ya han de darse cuenta de dónde estamos. A prepararnos, a rezar mucho, a vivir nuestra fe, a saber esperar, a saber vivir bien, como si ya fuera a suceder esto el día de mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.